me toca presentar, encantado de presentar a Cristina, porque fui yo quien cuando leyó el informe de Canarias Fortaleza, que de alguna forma es el leitmotiv de la charla que nos va a dar hoy, pues para mí fue una sorpresa, porque la verdad que lo leí bastante tarde. De hecho, yo había escrito en septiembre, me había dado por escribir una serie de reflexiones, etcétera, y cuando he leído todo el informe me di cuenta de que efectivamente ya había, en fin, ya Cristina había pasado por muchas de las cosas que yo pensaba en fin, que en mi ingenuidad quizás pensé que a lo mejor eran cuestiones un tanto, si no novedosas, por lo menos que yo no las había leído, pero evidentemente ese informe me pareció impresionante, me pareció algún trabajo digno de ser conocido, y en particular me parecía especialmente interesante para el máster de turismo. Como estábamos comentando ahora, los alumnos, nuestros alumnos, no sé dónde vamos a estar nosotros dentro de, bueno, en la próxima, porque posiblemente y desgraciadamente vaya a haber una próxima, y quizás, no sé, no sabemos cuándo va a ser, pero probablemente, no sé dónde estemos nosotros los profesores, pero muy probablemente nuestros alumnos pues sean los que estén ahí al pie del cañón, o de las instituciones o desde las empresas, y me parecía importante que no les, desde el máster, hiciéramos todos nuestros esfuerzos por intentar conectarlos con todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de las instituciones, por parte de las empresas, en cuanto a cómo intentar salir de situaciones como estas, porque, como digo, lamentablemente quizás nos veamos en alguna situación parecida. Entonces creo que para los alumnos puede ser de mucho valor el que conozcan pues trabajos como estos, en donde se intenta dar respuesta a este tipo de situaciones por lo que pueda pasar. Yo simplemente voy a hacer un pequeño preámbulo, una pequeña introducción de Cristina, comentando que, bueno, que es licenciada en Dirección de Comercio Internacional y Marketing por SCOEX, es máster en Dirección de Marketing por ESIC, diplomada en Comercio Internacional por SCOEX, además de múltiples trabajos, cursos, seminarios que ha realizado en todo, en fin, muchísimos ámbitos que van desde recursos humanos hasta gestión de calidad, dirección por objetivos, etcétera. Además tiene una experiencia profesional que alterna la parte privada, el haber trabajado en el sector privado y en el sector público. Ha trabajado en el Grupo TUI, ha sido también gerente del Patronato de Turismo en Gran Canaria, tiene su propia empresa de asesoramiento estratégico y gestión, y además recientemente también, o desde el año 2012, es directora de la SGAE en Canarias. Y bueno, sin más, creo que vamos a disfrutar y le vamos a agradecer que quiera compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia, y en particular si nos va a hablar de ese informe y de sus propias opiniones al respecto, pues creo que va a ser un valor importante para todos, tanto para alumnos como para los profesores que estamos conectados. Cuando quieras, Cristina, y gracias por adelantado. Gracias a ti, Juan Carlos, y gracias por la organización, Juan Carlos, porque fue un poco el que me motivó a colaborar y a participar, y la cátedra de la Universidad de La Laguna, pues también porque han puesto mucho empeño, Sara, Raúl, etcétera, y se los agradezco mucho. Yo espero que sea una conferencia amena, entretenida. Podrían interrumpirme si quieren, pero yo creo que para agilizar es mejor centrar las preguntas al final, o si las quieren ir haciendo a través del chat, pero que vamos, que si alguien tiene alguna pregunta, como voy a compartir pantalla, me avisan, yo me paro ahí o volvemos atrás y les aclaro cualquier punto. Aparte de la estupenda introducción que ya ha hecho Juan Carlos, comentarles cómo llegué aquí. Efectivamente, soy la directora de la Sociedad General de Autores. Hace 8 años me vinculé del sector turístico, en el que trabajé durante 17 años en empresas privadas internacionales como TUI, también en empresas privadas regionales como el Grupo Lopezán, y luego como en el sector público, como dijo, en el Patronato de Turismo de Gran Canaria como gerente. Entonces, bueno, después de 17 años trabajando en turismo, decidí cambiar de sector. Me atrae mucho el mundo cultural y, bueno, me llamaron precisamente de la Sociedad General de Autores y ahí recalé. ¿Qué ocurrió? Pues que a partir de enero empecé a percibir lo que estaba ocurriendo en China. Soy una persona muy curiosa, me informé. También tengo un pasado familiar, mis padres son científicos, de hecho son profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mi padre ya falleció, pero era un investigador internacional precisamente de Naciones Unidas. Y el mayor pánico que transmitía o que nos trasladaba desde que éramos pequeños era la lucha contra las pandemias. Él trabajaba para FAO y habíamos recorrido, pues cuando éramos chiquititos, muchos países,
abordando crisis sanitarias, epidemiológicas, etcétera. Y después ya recaló en Gran Canaria y nos quedamos a vivir aquí. Pero ese pasado siempre se te queda. Y como ya mi padre había fallecido, desde enero yo estaba muy, digamos, preocupada por la evolución de la pandemia en China y las consecuencias que podían trascender al archipiélago. Una vez que apareció el primer caso de La Gomera, ya fue como que se me activaron todas las alarmas y empecé a pensar en cómo iba a impactar esto, tanto en el ámbito cultural, que es en el que estoy trabajando actualmente, porque evidentemente vi venir que los confinamientos iban a conllevar esto, como luego el resto de la economía. Y en este archipiélago el eje fundamental, la palanca fundamental, sin lugar a dudas, es la actividad turística. Entonces, bueno, desde marzo, desde que empezó el confinamiento, desarrollé un esquema de trabajo, una estrategia, más por desahogo personal, de liberar la ansiedad que llevaba acumulando 2 meses intentando alertar a la gente próxima, pero que lo veían como una actitud un poco exagerada, ¿no? Pero el caso es que eso permitió que en marzo ya tuviéramos disponible un documento que, cuando me llamó el gobierno de Canarias, que estaba llamando a distintos expertos en el mes de abril, a principios de abril, yo ya tenía un documento preparado, yo tenía, que no era la finalidad, pero que bueno, que al final ha resultado ser un documento útil, porque ha sido como una especie de camino a seguir, de recomendaciones a seguir, en las que además se han ido sumando tanto la iniciativa privada, todas las patronales turísticas, como organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la Salud, IATA, EASA. Hemos contactado prácticamente con todas las grandes instituciones mundiales, porque para nosotros esto suponía una transformación y un cambio de modelo en el sistema de viajes internacional. Ya sin más, esto es para ponerles un poco en antecedentes de por qué existe este documento. Bueno, pues existe por eso, porque no solamente yo, sino también hay un grupo de personas de distintos sectores. Unos son profesores universitarios, otros economistas, abogados, empresarios. Periódicamente nos reunimos, aproximadamente una vez al mes, y debatimos sobre la situación del archipiélago, cada uno desde nuestro punto de vista, y aportamos ideas. Y este documento también se enriquece un poco de ese conocimiento de todos los que colaboramos de manera altruista como sociedad civil en debatir qué es lo que está sucediendo en el archipiélago. Entonces, ya sin más, voy a pasar a compartir pantalla. No sé si desde aquí me permiten habilitar aquí. Voy a pasar a la presentación. Comparto toda mi pantalla. A ver si me permite. Vale. Ahora van a ver mi pantalla. No sé si la están viendo ya. ¿La están viendo ya? Sí. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a ir directamente a irme a la pantalla completa y les presento el documento. Este documento, que iba sobre el impacto del COVID en las Islas Canarias y la necesidad de convertir a las islas en todo el archipiélago como fortalezas insulares para residentes y visitantes, se preparó en el mes de abril, en el mes de marzo, como les dije, y se presentó oficialmente al Consejo Canario de Turismo y al Gobierno de Canarias en el Consejo de Gobierno en abril de 2019, ¿no? El documento parte de definir cuál era la situación. En aquel momento creo que gran parte de la sociedad no percibía la amenaza que se nos venía encima. Desde mi punto de vista, estaba en ese momento iniciando la mayor pandemia global que se había vivido en 100 años. El único precedente que teníamos era la gripe española, y nadie de nuestra generación, incluso previa, había vivido una situación como esta. Simplemente extrapolando las consecuencias de la gripe española a nivel de la economía mundial, y eso que en aquel momento coincidía con un periodo de preguerra y posguerra, nosotros aquí estamos a punto de exponernos a una situación de colapso económico, como se ha visto en el caso de Canarias, sobre todo por la dependencia del turismo, que estaba desde mi punto de vista infravalorado a nivel de PIB, con un 35% de aportación teórico, pero que en la realidad tiene un efecto inducido muchísimo mayor, y lo que podía ser más grave, la duración de esto, ¿no? Porque había muchas incertidumbres. Entre esas incertidumbres se genera una problemática local, que es, por un lado, la incertidumbre sanitaria, el miedo a enfermar, la necesidad de percibir seguridad sanitaria e higiene, el temor a que hubiera una segunda ola. Estamos hablando del mes de marzo-abril, por eso se los comento. Y luego, ¿cuándo habría disponible una medicación que fuera más eficaz? Fíjense que se han pasado ya más de 8 meses y seguimos con tratamientos experimentales, pero todavía no hay un tratamiento que se diga que es el 100% eficaz para todos los pacientes, porque además se están dando casuísticas muy distintas, tanto de sintomatología como de recuperación y pérdida de anticuerpos, ¿no? Y luego también las incertidumbres sobre la vacuna. Ya hay una vacuna, pero tiene una serie de problemas logísticos para su distribución y para que sea una implantación, digamos, superior al 50% en la población.
Ante esta situación, pues Canarias no puede abstraerse de que esta realidad no solamente nos sobrecoge a nosotros, sobrecoge al resto del mundo. Yo personalmente soy aficionada a ver todas las noches telediarios nacionales como internacionales. Vemos que este problema nos trasciende, que afecta a economías de toda Latinoamérica, África, Europa, toda Asia, Estados Unidos, que ha sido una catástrofe sanitaria y también política, que ha acarreado además una serie de problemas sociales, y vemos como una cosa fácilmente puede ir derivando en otra, ¿no? Entonces, de la incertidumbre sanitaria acabamos pasando a una incertidumbre social y económica. Cálculo de los daños económicos, cuántas empresas van a cerrar, cuántos puestos de trabajo se van a perder, cómo vamos a vivir el año que viene, y esto va generando una ansiedad social que puede traducirse en desórdenes de toda índole, ¿no? Esto tiene un efecto directo sobre las condiciones de vida de los ciudadanos porque impide saber cuándo vamos a poder retomar nuestra actividad profesional normal, y en el concreto en el caso de las Islas Canarias, nuestra actividad turística, que es la que desarrolla el resto de las actividades económicas. Por otro lado, vemos aquí que tenemos, yo lo llevé todo a simplificarlo a través de un DAFO, vemos que tenemos una serie de amenazas que son la situación internacional de máxima inestabilidad social y económica. En aquel momento y ahora todavía vemos la problemática que hay en Estados Unidos, que no solamente no se ha mejorado, sino que se ha ido agravando con problemas sociales como el problema de Black Lives Matter, problemas también tras las elecciones de Estados Unidos, donde el presidente todavía renuncia a aceptar su derrota, la situación de Brasil con Bolsonaro. En aquel momento él insistía en que no había que tomar ningún tipo de medida, México iba en la misma dirección en el mes de marzo, que no había que tomar medidas, hablamos de aquella época en la que se hablaba de que lo importante era el contagio del rebaño. Reino Unido, de hecho, Boris Johnson lo afirmó de esta manera justo antes de caer enfermo. O sea, estábamos viviendo una época en la que la incertidumbre hacía que mucha gente relativizara la gravedad de la pandemia, la viera como una gripe, y otra gente que no, que decía esto puede ir a muchísimo más y va a tener un impacto directo a nivel internacional con cierre de fronteras, etcétera, ¿no? Bueno, esta incertidumbre y esta situación se añadía a las debilidades innatas del propio archipiélago por su dependencia del exterior, básicamente, tanto a nivel de suministros como a nivel de abastecimiento de productos de alimentación y de cualquier otro tipo de producto de consumo, como la necesidad de que lleguen turistas para que a su vez activen la economía, el consumo en hostelería, compras, etcétera. Además, veníamos de una situación extremadamente débil porque hacía apenas unos meses había quebrado el turoperador Thomas Cook, uno de los más importantes del mundo y que además era uno de los principales clientes de Canarias porque era líder en el mercado británico, del que dependen sobre todo las islas de Tenerife y Lanzarote. Todo el archipiélago también, pero eran dos de las más afectadas y dejaron a muchísimos hoteleros canarios sin poder cobrar deudas atrasadas desde hacía un año, con lo cual la liquidez financiera de muchas empresas turísticas ya venía tocada de atrás. Luego tenemos una alta dependencia de la conectividad aérea que programan terceros, no decidimos nosotros, son ellos los que programan. Entonces, de cara a la temporada de verano, sabíamos que las prioridades se iban a centrar sobre todo en el Mediterráneo y había una cierta incertidumbre de cuántas de ellas podrían incluso quebrar. Muchas empresas, tanto como Thomas Cook, venían arrastrando pérdidas y para mí una de las amenazas que había y de debilidades era que esta dependencia de empresas terceras, que a su vez estaban debilitadas económica y financieramente con problemas graves de liquidez, fuera generando un efecto de bola de nieve que fueran arrastrando muchas más empresas turísticas. Como les dije antes, otra debilidad es que la propia administración, el propio gobierno, creo que infravaloraba el efecto del turismo, siempre ha sido como una María, como un tema secundario, como un tema que tenemos alejado en la zona sur de las islas, mientras que el norte se dedica a otras actividades, sobre todo en los casos de Gran Canaria y Tenerife. Y esa falta de percepción de la importancia del peso que tiene la vemos reproducida en este momento a nivel nacional, cuando el gobierno pensaba que el turismo solamente representaba un 12% del PIB y ahora vemos en todos los telediarios como diariamente salen hosteleros, restauradores, empresas de ocio nocturno, hoteleros a manifestarse porque esta situación está generando un caos económico que afecta también al pequeño comercio, al consumo, a todo. Esta incertidumbre que está afectando los confinamientos, pues evidentemente no va a ser fácil de solucionar porque se sabe que estas pequeñas empresas, una vez que cierren, será muy difícil que puedan reabrir, no va a haber liquidez financiera ni capacidad en los mercados para mantenerlas vivas mientras tanto, ¿no? Aparte de eso, en el caso de Canarias se traduce en que prácticamente más del 50% del empleo, aunque pone 40%, hemos calculado en los últimos meses que se extiende incluso a más del 50% del empleo porque hay mucha gente que trabaja en sectores coparalelos o incluso en negro y que no están cuantificados dentro de este volumen de personas empleadas por el sector turístico.
Y luego también teníamos un problema de que en aquel momento Canarias había sido muy poco afectada por el virus. Ahí yo creo que hay que hacer un reconocimiento expreso a las autoridades sanitarias canarias, que actuaron con muchísima eficiencia desde el principio de la pandemia. Se controlaron muy bien las cifras de contagio en Canarias y además se actuó de manera inmediata cada vez que hubo un foco. Gracias a eso teníamos una población muy poco inmunizada, lo que también se puede traducir en una debilidad o desventaja en el caso de un rebrote, ¿no? Luego, a continuación, perdón, para adelante, empezamos a hablar con organismos internacionales, entre ellos sobre todo con la Organización Mundial del Turismo. Lo comparamos con la anterior crisis financiera. En la crisis financiera del 2008 hubo una caída mundial del 4% en la demanda turística. Nosotros recordamos aquí, en el caso de Canarias, cómo afectó en aquel momento y lo grave que fue. Yo recuerdo en aquella época ser gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria y cómo nos afectó bruscamente esa caída de llegada de turistas, la reacción de los mercados internacionales. En aquel momento incluso teníamos calculado como cada punto del PIB que caía en Alemania caía proporcionalmente un X porcentaje del número de reservas. Con lo cual la situación que estábamos previendo de caída de la demanda, cuando nos hablaban de entre un 20 y un 30%, podría ser absolutamente dramática. Recuerden también que Canarias pudo sobrellevar y salir de esta crisis a partir del 2011, no porque cambiara la situación financiera, ni porque hiciéramos un cambio de modelo turístico, ni se hicieran grandes inversiones en Canarias. Recuerden que la causa fue en aquel momento la primavera árabe. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y lo decía también al principio, que la evolución del turismo en Canarias siempre, siempre, siempre viene determinada por factores externos, externos por la dependencia del exterior. Por tanto, los países emisores, lo que sucede en Alemania o en Reino Unido nos va a repercutir, lo que sucede en Península también, pero es que lo que sucede incluso en nuestros destinos competidores como Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos, también puede repercutir en un sentido o en el otro. Y en este caso, lo que nos sacó de este agujero en el que caímos en el año 2009 fue precisamente la primavera árabe, que se extendió durante bastantes años y ha reducido considerablemente la demanda hacia los países del norte de África. En particular, nuestra principal competencia en este caso y más afectada fue el caso de Egipto, ¿no? En 2015 también cayó muchísimo la demanda griega, pero por la crisis de los refugiados, y así continuó afectando también a Turquía. Luego los éxitos y digamos, los méritos de Canarias son a compartir con terceros, desgraciadamente por causas normalmente bastante lamentables. Las inversiones en Canarias, la dependencia del turismo, en este caso con una previsión del 30%, aunque hemos llegado a situaciones de cero absoluto durante 3 meses y en la temporada de verano apenas a ocupaciones de un 30%, hay que tener en cuenta que si se frena el turismo en Canarias, automáticamente se afecta toda la economía regional. El PIB turístico representa 16.000 millones de euros, pero es que esto se traduce en el empleo en 350.000 puestos de trabajo, en una comunidad autónoma que ya de por sí arrastra un 20% de paro estructural. Entonces, si añadimos estos volúmenes de población en ERTE o en situación de desempleo porque su empresa ha tenido que hacer un ERE o porque ha cerrado definitivamente, nos podemos encontrar con una situación social mucho más crítica que la de cualquier otra zona española. De hecho, hay islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde hablamos de un PIB turístico que no es del 35%, que puede superar incluso el 70% y el 80%. Luego, la situación en islas menores como Fuerteventura y Lanzarote puede ser muchísimo más grave que en el resto del archipiélago. También se frenan las inversiones, se frena el consumo y se frenan los ingresos públicos de la comunidad autónoma. Cada mes la comunidad autónoma está dejando de percibir 206 millones de euros. Cada día dejamos de ingresar 7 millones de euros, que son con los que invierte el gobierno de Canarias en las infraestructuras, sanidad, educación, en todos los servicios básicos de la población canaria. Con lo cual, la crisis del sector turístico es una crisis sin precedentes a nivel regional y que va a arrastrar sus consecuencias durante más de un año. De hecho, hablando con AENA, las previsiones de recuperación de toda la demanda de vuelos y la planificación de aerolíneas no se va a restablecer prácticamente hasta el año 2022-2023, según las previsiones que tienen. Por otro lado, vamos a ver también el lado positivo. Tenemos una serie de fortalezas. Somos un archipiélago aislado. En este momento tenemos y hemos demostrado una excelente capacidad de control de epidemias por la limitación de vías de acceso en puertos y aeropuertos. En este momento, en invierno, somos el único destino de media distancia con capacidad de apertura segura. Tenemos experiencia profesional y capacidad de respuesta empresarial como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Seamos conscientes de que todas estas personas que hablan a veces de que el modelo está obsoleto, de que el monocultivo del turismo, de que etcétera, están desvalorando, despreciando lo que es la industria fundamental de todo el archipiélago. Es como si los Emiratos Árabes se estuvieran lacerando y flagelando continuamente por tener petróleo. O sea, nosotros nos quejamos de tener turismo, pero es que el turismo en Canarias representa
un volumen incluso superior al que pueda tener un país como Brasil. Somos una primera potencia mundial y lo que pasa es que no somos capaces de creérnoslo. Siempre ese desprecio, tanto a los profesionales del sector como a los empresarios, como a la actividad relacionada con la actividad turística, le ha quitado valor, le ha quitado peso social, le ha quitado respeto y le ha quitado un protagonismo que se le había de haber dado desde las instituciones y en particular desde las administraciones públicas, en concreto el gobierno de Canarias, las consejerías de los cabildos, etcétera. Incluso la propia universidad, la relevancia que tiene el sector turístico tenía que ser muchísimo más transversal y afectar a muchas más disciplinas, ¿no? También tenemos una fortaleza muy grande, que es la gestión de los primeros casos detectados en España, que fue en Canarias, el caso de La Gomera que les comenté, y el caso del H10, que fue en Tenerife, que se aisló completamente un hotel para prevenirlo. También tenemos una serie de oportunidades que, si fuéramos capaces de ser los primeros en adaptarnos a un nuevo escenario mundial, seríamos los líderes de enseñar el camino a seguir al resto, teniendo una imagen positiva y recuperando ese liderazgo que nunca hemos sido capaces de sostener, pues no sé, por complejos, prejuicios, vergüenza, de no enseñar el turismo como precisamente algo de lo que estar orgulloso, de lo que hacer gala y de lo que incluso atraer otras oportunidades de inversión y captación de talento en paralelo, ¿no? Creo que no solamente hay que hablar del fortalecimiento cuando se habla de Canarias Fortaleza, de pasar también a esas oportunidades. Evidentemente el primer paso desde mi punto de vista era reactivar la economía. En esto era imprescindible el contar con una implantación de nuevos protocolos de seguridad sanitaria para ser pioneros y referentes mundiales, no solo en el sector turístico, sino también en el cultural, en el deportivo, en el comercial, en todos los ámbitos que pudiéramos, pero no olvidarnos que esta crisis va a ser larga, que el archipiélago tiene que prepararse, que los resultados de la pandemia, el impacto de la pandemia en el continente americano y en el continente europeo y africano nos van a afectar directamente, como comenté antes, que tenemos que aprovechar este tiempo para cuidar más el medio ambiente, priorizando el uso de energías renovables y la gestión de residuos. Tenemos una temporada baja con una pérdida de empleo importante, recursos que podíamos destinar a crear empleo en otros ámbitos, no solamente en medio ambiente, sino también en una mejora de la gestión del agua. Antiguamente el agua en Canarias era un bien que se protegía y se cuidaba por parte de todos los canarios, se ha perdido un poco eso. Deberíamos ser mucho más ejemplares en la gestión del agua, tanto en saneamiento, depuración, reutilización y consumo, recuperar el paisaje, evitar los dramas de los incendios. Aquí en Gran Canaria, de hecho, se habían vivido en septiembre unos incendios gravísimos que ustedes recordarán, pero Tenerife también ha vivido incendios muy severos, la isla de La Palma también. Seguimos teniendo esta problemática en Canarias y hay que hacer un esfuerzo tremendo por estabilizar y controlar mejor estos riesgos medioambientales. Aprovechar el uso de nuevas tecnologías, crear nuevas oportunidades laborales y talento, buscar una conectividad total a través de Internet con acceso a satélites. En aquel momento se coincidía el lanzamiento del satélite de Elon Musk, incluso proponíamos intentar ser pioneros en acceder a ese satélite porque hay zonas de varias islas que todavía no tienen acceso a fibra óptica o a Internet de alta velocidad. Y una de las alternativas que estábamos viendo era que el teletrabajo podía convertirse en un complemento de la actividad turística, utilizando determinado tipo de viviendas vacacionales, incluso de establecimientos turísticos, como zonas de teletrabajo, siempre y cuando dispusiéramos de una alta capacidad de conectividad de Internet. Luego intentar relocalizar también la producción relacionada con el turismo local, por ejemplo, fábricas de colchones, fábricas de almohadas, todos los recursos que se consumen en los hoteles y que podrían ser producidos en Canarias para ir generando alguna actividad económica paralela, desde el desarrollo y producción de mascarillas que se pudieran utilizar en Canarias, en vez de importarlas, pues producirlas aquí y empezar a generar empleo, que va a ser el grave problema con el que nos estamos enfrentando, ¿no? Esto recuerden que fue hecho en marzo. Aprovechar estos meses que teníamos por delante para la formación de personal, sobre todo perfeccionamiento de idiomas, que sigue siendo una gran carencia en el archipiélago, y adquirir nuevas competencias, sobre todo digitales. Potenciar la autosuficiencia de la agricultura, la energía y el agua. Y luego tener un plan de contingencia para el peor escenario mundial. En este punto, digamos, de ultra pesimismo que se vivía en aquel momento, Canarias debería estar preparada para cualquier situación que interrumpiera el abastecimiento, interrumpiera las comunicaciones. Por causa de la pandemia, la reducción de vuelos pues redujo, de hecho, de manera considerable la posibilidad de importación de determinados materiales. Vieron el problema que hubo para conseguir mascarillas en la primera etapa. El único país que no tuvo que realizar este esfuerzo, curiosamente, fue Dinamarca. Dinamarca y Finlandia. En el caso de Finlandia, saben que hace frontera con Rusia. Es un país que ha sido sometido además a varias invasiones y conflictos con la Unión Soviética en su momento, y con la Rusia actual pues sigue manteniendo una situación de conflictividad, y desde la Guerra Fría mantenían una serie de búnkeres en zonas estratégicas y cercanas a los
hospitales en las que cada 3 años se hace una revisión de cuáles son los riesgos que amenazan al país y se repone y se revisa todo el stock del inventario de esos búnkeres que tienen almacenados. Con lo cual, ante el riesgo creciente de pandemia, que yo siempre recordaba a mi padre, lo que va a venir es esto y hay que estar preparados para cierres de fronteras y acopio de materiales médicos necesarios, bueno, pues ellos ya lo tenían. El único país que no tuvo que recurrir a este tipo de equipamiento, de equipos de EPIs, equipos de protección individual, mascarilla, gafas, etcétera, fue precisamente Finlandia, porque ya los tenían adquiridos bajo esa política de prever posibles catástrofes que afecten a todos sus ciudadanos y tener los búnkeres ya disponibles. Este era el esquema que hice desde el mes de marzo y con el que estuve trabajando en la cabeza, que cuál era el escenario COVID en las zonas turísticas y cuáles eran las posibles soluciones, ¿no? Mientras existieran casos activos, como era la situación en aquel momento, tendríamos que estar en cuarentena y en una oportunidad de oro aprovechar ese tiempo en vez de estar viendo la tele que solamente estaba llena de noticias negativas sobre el coronavirus, hacer un análisis de impacto en el destino, el diseño de un plan de acción, que fue lo que nos volcamos en hacer, y tratar de aprovechar esta etapa para intentar renovar, readecuar establecimientos. Muchos establecimientos cerraron, pero aprovecharon para renovar habitaciones, piscinas, etcétera. En algunos cabildos se han iniciado también tareas de reforestación de paisaje, se han puesto en marcha planes de formación para idiomas y servicios de personas que estaban en ERTE. Muchos hoteleros lo han hecho y han suscrito acuerdos tanto con universidades como con empresas de formación pública y privada. Hemos informado continuamente a todos los mercados emisores de las medidas que se estaban tomando. Es decir, dejamos de hacer publicidad en el estilo tradicional de marketing para hacer publicidad en el estilo de comunicación. Lo que hacíamos era dar información. Canarias se está moviendo, Canarias está trabajando y tiene una estrategia. Y la estrategia era esta. En el momento en que dejaran de hacer casos activos, se iba a plantear un fin de la cuarentena. Y vamos a tener una disyuntiva. En esta disyuntiva estaba no abrir fronteras o abrirlas. Si las abríamos, sabíamos que nos exponíamos al riesgo de nuevos contagios. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo sigue habiendo una pandemia. De hecho, siguen habiendo casos activos. Cada vez son más. El planeta ya ha superado los más de 50 millones de casos activos, con lo cual las posibilidades de que se volviera a dar un caso como el que se había dado en enero en La Gomera o en febrero en el H10 se había multiplicado en aquel momento por 485, es decir, había 485 más, más probabilidades de tener un positivo en Canarias de las que había al principio de la pandemia. Mientras esto estuviera así, mantendríamos las fronteras cerradas y si no hubiéramos podido abrir fronteras, hubiéramos sido, víctimas también de la crisis mundial que se podía avecinar si todo el mundo mantuviera las fronteras cerradas de manera indefinida hasta la aparición de una posible vacuna, ¿no? Que calculábamos para finales de 2020 o 2021. En esta crisis mundial, ¿qué era lo que veíamos? Pues que había muchos países proveedores de materias primas que se verían afectados, como era el caso de Brasil y como así ha sido. De hecho, ha habido hasta problemas de disponibilidad de reactivos para pruebas elementales en este momento de pandemia, como son los PCR. No había suficientes, no había hisopos, que son los bastoncillos que se utilizan para tomar la muestra nasogástrica. Y así, o sea, la crisis de materias primas quizás no es evidente a un corto plazo, todavía no la estamos viviendo de una manera muy radical, pero sí puede llegar a producirse porque hay muchos países que han visto mermada su producción, su capacidad de producción por los confinamientos. En el caso de Canarias, ¿qué es lo que mirábamos a través de ese grupo que les comenté antes? ¿Cuál era la situación de abastecimiento? Vimos que casi todos los importadores que distribuyen productos para hostelería y también para consumo local, por ejemplo, los que distribuyen café, refrescos, zumos, etcétera, habían hecho acopio en el mes de marzo porque ya venía la Semana Santa y estaban preparados para distribuir a todos los establecimientos turísticos, de hostelería, restauración y hoteles, y también de cara a verano tenían los almacenes repletos y digamos que no les hizo falta hacer pedidos adicionales. Había abastecimiento, sabíamos que teníamos capacidad de abastecimiento suficiente en aquel momento. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas empresas les ha caído la facturación en torno a un 80%. Muchas de estas empresas de abastecimiento y distribución no han hecho pedidos de cara a la temporada de invierno, primero o porque les quedaba todavía parte del stock o porque ante la incertidumbre y falta de liquidez después de arrastrar 6 meses con ERTES en los que no sabían si reincorporaron al personal, pues no tienen capacidad financiera ni siquiera para hacer nuevos pedidos. Calculamos en torno a un 15-20% de las empresas que han presentado ya concursos de acreedores, empresas no directamente turísticas, sino paraturísticas, paralelas al turismo, que están dando servicio, incluso los transportistas, las guaguas, desde marzo no tuvieron colegios, no podían dar el servicio de transporte a los colegios y tampoco los
los turistas. Bueno, pues entre un 15 y un 20% de las empresas de transporte de Canarias se encuentran en concurso de acreedores. Muchas de ellas están pidiendo dinero porque no tienen ni para gasolina, incluso reactivando ahora la actividad turística requerirían de préstamos y liquidez adicional para poder ponerse en marcha de nuevo. O sea, este es el escenario y esto es lo que está ocurriendo. No se traduce ni se ve de esta manera, pero la situación es realmente grave y por eso había que plantear una solución, que en el caso nuestro era la mutualización de riesgos. Ni los podía abrir el destino, asumir completamente el destino por el riesgo de entrada de nuevos contagios, que nos llevaría directamente a tener que volver a empezar una cuarentena, con lo cual proponíamos desde un principio la realización de test masivos en origen, trazar a la gente que cuando llegaran pudieran ser controlados por una aplicación similar a la de Radar COVID, que luego se desarrolló por parte del Gobierno de España. Esto ya estaba en la propuesta que hacía Canarias en el mes de abril, y aunque asumíamos que iba a haber un aumento de costes por distanciamiento debido a estas medidas, ese coste por incremento, ese coste incrementado, digamos, iba a ser lo que iba a evitar que hubiera rebrotes, porque si había un rebrote y otro confinamiento, el coste ya sabíamos que era 16.000 millones de euros. De hecho, tuvimos incluso un pequeño debate con el equipo de COVID-19 del Gobierno de Canarias, porque ellos decían, bueno, ¿tú sabes cuánto cuesta testear a alemanes para detectar un positivo? Bueno, pues para encontrar un positivo en aquel momento que la incidencia en Alemania era baja, tienes que testear 20.000 alemanes para encontrar un positivo y ese tiene un coste de tantos mil euros. Muy bien, pero es que a mí lo que me preocupaba no era encontrar un positivo, lo que me preocupaba era no encontrar el positivo y que ese positivo se convirtiera en un gran contagiador y tuviéramos un rebrote, porque el coste de no haberlo detectado son los 16.000 millones de euros anuales que deja de ingresar la comunidad autónoma, los 207 mensuales que deja de ingresar el Gobierno de Canarias y los 7 millones diarios que perdemos para todo lo que necesitan los canarios a nivel de seguridad, salud, educación, etcétera. Nuestro objetivo a partir de ese momento era transmitir seguridad sanitaria, por eso proponíamos esto, dar una imagen de destino excelente preparado para reabrir. Necesitamos que además esto nos lo avalara alguien de máximo prestigio, nadie con más prestigio que la OMT, que la Organización Mundial de Turismo. Decidimos ir a por lo más alto, ir a por todas, que si nos tenía que validar alguien que fuera el máximo organismo mundial en turismo, ¿no? Y esto lo fuimos desarrollando en paralelo con los protocolos, que luego les diré cómo se hicieron. Ya están viendo un documento del pasado, pero que se ha ido convirtiendo en presente, que es una realidad, cómo conseguimos este vuelo de la OMT y ir haciendo una reapertura gradual de los establecimientos y negocios turísticos. ¿Por qué? Porque sabíamos que no podíamos incorporar toda la oferta cuando no era posible incorporar toda la demanda al mismo ritmo, ¿no? Iba a ser algo descontrolado. Importante el tener un control de seguridad para poder hacer esta reapertura gradual de fronteras, porque sabíamos que íbamos a ir de una manera heterogénea en toda Europa. Eso es verdad que ha sido otro factor añadido y que incluso no esperábamos en marzo que la ineficiencia de la burocracia europea fuera a llegar a los límites que hemos alcanzado hasta la fecha de hoy. Aquello fue un desgobierno, que cada país busque las medidas que quiera, cierre las fronteras como quiera, ponga los controles como le dé la gana y aplique las medidas sanitarias que considere convenientes. Este sin Dios pues quitó de la Unión Europea la palabra unión, nos quedamos con Europa pero sin unión. Y de hecho generó un problema norte-sur, se veía que la problemática parecía que era solamente de España y de los países del sur de Europa, abandonaron a Italia y a España poco más o menos que a su suerte. Cuando la epidemia empezó a subir fue cuando se empezaron a tomar medidas y a hablar de planes de acción, pero están yendo lento, están yendo tarde, a fecha de hoy siguen sin homogenizar incluso las condiciones de movilidad entre países de forma clara con el tipo de test que hay que hacer, etcétera. O sea, está yendo muy lenta la burocracia europea y la española también. Canarias, sin embargo, en este sentido sí fue más rápida, tenía preparada su estrategia y automáticamente pues la puso en marcha. ¿Cuál era la estrategia? Pues como les dije, control en origen y trazabilidad para poder abrir fronteras y al mismo tiempo preparar todo el destino turístico. Cuando hablábamos de preparar el destino turístico es vamos a hacer todo lo posible por tener los mejores protocolos del mundo. Cogimos todos los protocolos que existían en aquel momento, que ya estaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacando los suyos, el gobierno de España también se había comprometido a sacar unos, Suiza, comparamos con los protocolos sobre todo asiáticos, los que había puesto en marcha Tailandia, China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, miramos todo lo que había, intentamos sacar unos protocolos que unieran las recomendaciones del Gobierno de España a través del Instituto de Calidad Turística Española, del ICTE, y a eso fuimos sumando incluso ideas desarrolladas a nivel local para garantizar el control del destino y la trazabilidad de los protocolos desarrollados en Canarias, que tienen una peculiaridad frente a todos los demás que ahora les comenté, ¿no?
teníamos una serie de incertidumbres a corto plazo en aquel momento, sobre todo incertidumbres relacionadas con la propia enfermedad, incertidumbres que 8 meses después todavía muchas de ellas siguen estando encima de la mesa, la generación de anticuerpos que se ve que se va perdiendo al cabo de 2 o 3 meses, la gente reduce el volumen de anticuerpos que tiene y eso puede generar posibles recaídas en pacientes ya curados, como se ha confirmado, hay 25 casos ya confirmados en el mundo y eso genera mucha incertidumbre en el ámbito científico. La duda que había en aquel momento de un nuevo brote en otoño, que ya todos sabemos que está confirmado, pero que era algo que se debatía todavía en el mes de marzo, la duración de la inmunidad tras la enfermedad, que sigue siendo muy incierta, y la disponibilidad de la vacuna. Ya sabemos que Pfizer ha sacado adelante una vacuna, pero tiene 2 problemas importantes. Uno, que son necesarias 2 dosis, con una diferencia de 3 semanas, eso dificulta la logística de aplicación, pero lo que es todavía más complicado, la vacuna no puede perder el control de la cadena de frío y tiene que mantenerse siempre por debajo de los 80 grados centígrados. A ver cómo llevas esa vacuna a una población africana en medio de dónde y dónde mantienes una temperatura inferior a 80 grados, ¿no? Y luego las incertidumbres que teníamos sobre la economía y el turismo, que en muchos casos ya se han ido, digamos, aclarando y en otras lo que han ido es agravándose, ¿no? La capacidad de resistencia de los fondos públicos está al límite. Si no llegamos a ser, digamos, ayudados por Europa, España no hubiera tenido capacidad para resistir el año que viene, el 2021. También tenemos dudas de la capacidad de muchas empresas para subsistir si no se consigue reactivar la temporada de invierno en Canarias. No tienen fondos, no tienen liquidez, no tienen ahorros para hacer frente a una crisis prolongada. No sabemos tampoco la recuperación de la conectividad aérea, cómo va a ser. Como yo les dije, AENA nos dice que hasta el 2023 será imposible recuperar los volúmenes de conectividad que teníamos. Además, esta conectividad se ha ido recuperando de una manera muy desigual, con interrupciones continuas. Reabrimos el mercado británico, 3 semanas después nos cerraron, y no porque Canarias hubiera tenido un incremento disparado de contagios, sino porque nos asimilaban al riesgo país. Estaba Canarias metido dentro del conglomerado de Estado español que unía a Baleares y a Canarias dentro del riesgo país, que seguía siendo muy alto, y por eso no cerraron fronteras. Luego, pues que van a cambiar las condiciones de viaje a nivel internacional. Nos lo negaban todos los tour operadores, nos decían que no iba a pasar nada, que no había que hacer controles, pero nosotros insistíamos en que sí y que iban a ser, de hecho, un efecto parecido al del 11S, ¿no? Después del 11S del 2001, se cambiaron todos los sistemas de viaje, se pusieron escáneres en los aeropuertos, se limitaron las posibilidades de acceso, te tienes que descalzar, no viajar con líquidos, te chequean, vamos, absolutamente todo. Y en aquel momento se hablaba de unos ataques terroristas que supusieron la pérdida de unas 3.700 vidas en el World Trade Center y en los demás atentados en Estados Unidos. Ahora estamos hablando de que se han perdido más de 1 millón de vidas, y que una de las maneras de controlar los contagios es precisamente mediante los cribados y evitando el movimiento de personas que estén enfermas, no poner restricciones a lo loco de nadie se puede mover y te cierro la frontera. No, que se mueva el que esté sano, que el único criterio sea la salud y la manera de comprobarlo que sea la realización de test, ¿no? Y luego que hay nuevos elementos de coste que pueden suponer un encarecimiento de los paquetes turísticos, y con una situación de la demanda que también tiene sus incertidumbres de si van a tener empleo, si van a tener ingresos, si van a conservar sus ahorros, etcétera. Para empezar, en cómo transmitir seguridad sanitaria, teníamos claro que el objetivo tenía que ser la aplicación de nuevos protocolos. Esta era la medida prioritaria en el mes de abril, diseñar esos protocolos para que cuando los empresarios pudieran volver a reabrir, ya pudieran implementarlos de manera directa. Teníamos una serie de ventajas, que era la situación de Canarias con respecto al control de la epidemia. Sabíamos que podíamos abrir un poquito antes, ya les he comentado casi todas estas ventajas que teníamos, y creímos que la manera de aglutinar este conocimiento que tenía el sector, que es en lo que se diferencian los protocolos de Canarias del resto, era que nosotros podíamos reabrir parcialmente algunas zonas turísticas con mercado regional. O sea, si Península se había contagiado a nivel turístico durante los meses de junio y julio, podíamos testear esos protocolos, la aplicación y la implantación de esos protocolos con el mercado regional, como así fue. Aún así, el gobierno central decidió abrir fronteras y ya veremos luego las consecuencias, pero este era el plan que teníamos. Cuando hablábamos de coordinar un laboratorio de protocolos turísticos, nosotros hablábamos de convertir a Canarias en un laboratorio de rediseño de procesos, de toda la cadena de valor.
Cuando hablamos de una cadena de valor de actividad, estamos hablando de muchos eslabones distintos y la cadena es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil, con lo cual teníamos que analizar absolutamente todo lo que tenía que ver desde el momento de la reserva del paquete turístico a Canarias hasta el regreso del turista a su lugar de origen y transmitir seguridad sanitaria como atributo propio de las Islas Canarias. Lo primero fue crear el equipo de trabajo, buscar además la implicación social. Intentamos a través de las universidades, a través de profesionales de todos los ámbitos, difundirlo. Por eso, lamentablemente, y como comentábamos también con Juan Carlos, precisamente, el que le hubiera llegado el documento tan tarde, a pesar de ese intento de labor de difusión que se hizo, pues digamos que este trabajo que se estaba realizando por parte de gente de todo el archipiélago, gente de Tenerife, de La Palma, de Lanzarote, de Gran Canaria, de Fuerteventura, del Hierro, de La Gomera, todos estábamos trabajando, bueno, pues no se le dio esa proyección en los medios de comunicación. Desconocemos el motivo, pueden ser motivos políticos, puede ser falta de interés, puede que lo que vendiera en aquel momento era mucho más el número de contagios en vez de el dar un camino de optimismo, una luz al final del túnel. Desgraciadamente, pues la vida es así y la sociedad en la que nos movemos es así. Pero es necesaria esta implicación social y, de hecho, para que lo sepan, y yo creo que puede ser una oportunidad para todos los alumnos de la universidad, el que pueden seguir colaborando. Hemos subido los protocolos, ahora cuando termine de compartir esta presentación les digo dónde están situados porque están abiertos a sugerencias, se pueden estudiar, se pueden hacer aportaciones, se pueden ir mejorando. ¿Por qué? Porque es un proceso vivo que tiene que enriquecerse continuamente, porque es un proceso de mejora continua. Hemos necesitado un soporte jurídico permanente, un equipo de asesores voluntarios. En este equipo también, cuando hablo del equipo de trabajo, que sepan que hay mucha gente, entre ellas yo también, que estamos colaborando y haciendo este esfuerzo de manera voluntaria al margen de nuestro trabajo profesional. Yo sigo siendo la directora de CAE y esta colaboración con el Gobierno de Canarias la hago de manera no remunerada. Es decir, aporto mi conocimiento en el sector turístico para arrimar el hombro, para intentar ayudar a que el archipiélago no entre en lo que sería probablemente la peor crisis en 100 años. Y me gustaría que ustedes también sean conscientes de eso, que a veces el conocimiento, el ayudar al prójimo, que puede sonar un poco religioso, no, es me implico con mi comunidad, aporto soluciones, porque tenemos dos tipos de personas, los que ante una situación como esta se dedican a revolver en el pasado y a buscar culpables, y los que se dedican a buscar en el futuro y a buscar soluciones. Bueno, pues yo prefiero pertenecer al segundo grupo, a los que buscan soluciones y no a los que buscan culpables. Después, hacer cálculo de costes para la viabilidad de las empresas. De hecho, tenemos un equipo de economistas también, muchos de ellos de la universidad, que están ayudando a buscar estrategias de supervivencia para las empresas tanto locales como de fuera de aquí. O sea, hay que intentar ayudar a las empresas para que sobrevivan. Si perdemos una línea aérea, vamos a perder muchísima conectividad. Cómo ayudarlas y que eso suponga un beneficio a medio plazo para todo el archipiélago. Entonces, se han creado, por ejemplo, líneas de ayudas para fondos de conectividad aérea de Canarias. Se ha creado ahora una línea de ayudas para la adaptación de los establecimientos a la situación COVID, para que aquellos equipamientos que tuvieron que comprar para adaptar su local o su hotel o lo que sea, puedan ser cubiertos parcialmente por una ayuda a fondo perdido del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Turismo. Incluso esto también se ha tenido en cuenta. Y evidentemente, como no podía ser de otra manera, y hablando de una crisis de carácter sanitario, básicamente, un equipo de epidemiólogos que nos dio soporte durante todo el trabajo para asegurarnos de que todo lo que hacíamos tuviera evidencia científica. No era poner medidas por ponerlas, tenían que tener una razón de ser. No era poner pantallas de ultravioleta, no, nos tenían que demostrar que eran eficaces antes de recomendarlas. Lo pongo de ejemplo, ¿no? El segundo objetivo que teníamos, aparte de poner esto en marcha, era conseguir una reapertura mediática con los primeros vuelos extranjeros de verificación. En este caso nos pusimos de objetivo colaborar con la OMT y con las líneas aéreas. Este objetivo se planteó desde el mes de abril a la OMT, se negoció durante el mes de mayo, el día que lo cerramos en junio, de que efectivamente el 15 de julio, a mediados de julio, se iba a producir el vuelo de validación de la OMT. Coge por sorpresa a la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y, de hecho, se sienten muy ofendidos de que Canarias hubiera ido por su cuenta. Ellos tenían otro plan, que era el plan de Baleares, que era incluso forzar una apertura precipitada el 15 de junio, un mes antes de lo que nosotros teníamos previsto, y sin ningún tipo de control de acceso, mientras que nosotros lo que pedíamos era que hubiera control de acceso.
Eso generó un enfrentamiento importante. Nosotros teníamos nuestro plan, el gobierno no lo quiso reconocer, seguimos adelante con el vuelo de la OMT, que fue un éxito que no se pueden ni imaginar, tuvo una repercusión en más de 400 millones de ciudadanos de todo el mundo y lamentablemente, igual que ocurrió con el proyecto de Canarias Fortaleza, tuvo más repercusión internacional en periódicos como The Guardian, The Sun, New York Times, fuimos portada y apertura, telediarios internacionales, CNN, Euronews, en todas partes, más todas las declaraciones de todos los miembros de validación. Trajimos a la OMT en peso, los distribuimos, hicimos un fan trip único, nunca se había hecho así para evitar los conflictos de insularidad entre islas. Llegó un avión y ese avión lo desplegamos en 7 grupos que visitaron todas las islas del archipiélago y se validaron durante 5 días todos los servicios que se estaban prestando en cada una de las islas del archipiélago. Se llevaron periodistas también y se aprovechó para difundir internacionalmente los logros que había conseguido Canarias durante la etapa de pandemia, de adaptar todos sus establecimientos, introducir códigos QR en las cartas de los restaurantes, etcétera. La verdad que fue una labor titánica y que fue también lamentable, igual que no se dio a conocer el proyecto de Canarias Fortaleza en el mes de abril, digamos, de manera más general, pues que el sector estuviera orgulloso de lo que ellos mismos habían conseguido hacer en tan poco tiempo, que era conseguir ese vuelo de validación de la OMT con un resultado de comunicación internacional que se ha valorado en cientos de millones de euros. Y luego nuestro objetivo siguiente, que era el que perseguíamos con esta validación, era adelantar la apertura del destino antes del peor escenario. ¿Por qué pongo antes del peor escenario? Porque de hecho, probablemente ni lo recuerden, pero en marzo y abril lo que se estaba diciendo, y a mí me lo llegaron a decir también por parte de algunos equipos de sanidad, del gobierno español y del gobierno de Canarias, que era mejor no abrir, que esperáramos 18 meses hasta que hubiera una vacuna segura y que nos olvidáramos del sector turístico. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo pedagógico de decirles, no llegamos en 18 meses, morimos de hambre, no se puede mantener el resto de la actividad económica. Bueno, pues mucha gente no lo veía, no creía que eso iba a ser así. Nuestro objetivo con este proyecto, por tanto, era acelerar esa apertura y centrarnos sobre todo en la temporada de invierno. Tener un verano discreto, modesto, seguro, de difusión, de dar a conocer todos los protocolos que se habían hecho, pero intentando mantener controles en aeropuertos, cosas que se nos negó la posibilidad por parte del gobierno central, y estar preparados para una gran reapertura internacional en el mes de octubre, consolidando los bajos índices epidemiológicos que teníamos. Este era el plan. Preveíamos seguir en cuarentena en el mes de abril. Había mucha gente que me decía, no, pero en 15 días se va a acabar porque el gobierno va a cambiar va a acabar con el estado de alarma. Digo, no, dentro de 15 días abrirán otra vez para 15 días y lo prolongarán 15 días y así sucesivamente. Y antes de junio va a ser imposible. Probablemente Canarias sí que pueda hacerlo un poco antes, pero el resto va a seguir en cuarentena. Trabajemos durante este periodo en desarrollar esos protocolos para poder implementarlos desde que se levante la cuarentena en Canarias, como fue efectivamente en el mes de junio. Empezamos a caminar hacia la normalidad y fuimos adaptándonos para el mes de julio empezar a tener actividad de turismo regional, una actividad turística limitada, que era lo que planteábamos, y que se prolongara hasta septiembre con la posibilidad de apertura al exterior, siendo muy exigente en las medidas de acceso y nunca anteponer las prisas por reapertura a la seguridad sanitaria. Esto le podríamos tachar porque en el mes de junio es cuando se produce la decisión del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Asuntos Exteriores de abrir fronteras el 1 de julio sin ningún tipo de control, forzando a que entren aviones a Canarias con actividad turística, bienvenida y bien recibida por muchas empresas del sector, pero que evidentemente supuso un riesgo, y no solamente los extranjeros, porque realmente los turistas no fueron los que trajeron los rebrotes a Canarias. Durante el mes de agosto los rebrotes que se produjeron, sobre todo en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, fueron por residentes en península o alumnos que vinieron o que consiguieron salir en aquel momento de otros países europeos y sobre todo de España y venir a Canarias, ¿no? Aquí fue donde se produjeron los rebrotes y nos cerraron la temporada. Bueno, Baleares de hecho tuvo que cerrar, tanta prisa por abrir el 15 de junio, acabaron cerrando el 25 de julio. En el caso nuestro se prolongó un poco más en agosto porque no nos cerró Alemania hasta finales de mes, principios de septiembre, con lo cual esta estrategia que habíamos planteado pues no fue posible por la falta de competencias del gobierno canario con respecto al gobierno nacional, respecto al control de fronteras. Nosotros esperábamos que en octubre el control europeo de la pandemia estuviera consolidado, que la Unión Europea ya hubiera dado respuesta, ya hubiera habido un acuerdo
de movilidad, de tipos de test a utilizar, etcétera. Sin embargo, pues tampoco ha sido posible. Con lo cual, nuestro planteamiento de en noviembre arrancar la temporada con unas islas fortalecidas, podríamos decir que se ha cumplido a medias. Lo que correspondía al destino turístico Islas Canarias se ha hecho, se han aprobado los protocolos, se aprobaron en junio, se implantaron en julio, se validaron por la OMT, que era, digamos, el máximo esperado. Además, se aprobó un seguro, conseguimos el primer seguro mundial COVID para atender a todos los turistas que llegaran a Canarias. Esto también fue noticia internacional. Hemos recibido felicitaciones y reconocimientos de otros destinos turísticos. Este documento se compartió con Madeira, con Chipre, con Baleares, con Galápagos, con República Dominicana, con todos los destinos insulares, porque veíamos que teníamos una problemática insular. En reuniones con Madeira pedíamos lo mismo, todas las islas pedíamos lo mismo. Eran los países continentales los que, digamos, se negaban un poco a aceptar que este era el camino. El único que sí pudo y de manera inmediata en el entorno europeo fue Chipre, pero porque Chipre es Estado y pudo imponer las normas que ellos consideraron adecuadas, como era el acceso a través de PCR, con control de PCR. En ese momento veíamos tres escenarios, uno pesimista, que era el que nos decía que hasta dentro de 18 meses no hiciéramos nada y que para mí era impensable, con lo cual ni siquiera lo quise desarrollar porque 18 meses de cero actividad era una pérdida de 24.000 millones de euros para la comunidad autónoma, para todas las empresas y ciudadanos. Un escenario moderado en el que hablábamos de poca llegada durante el verano, con mercado regional y puede que algo de nacional, en torno a un 30-50, y estar preparados ya que en la temporada de invierno pudiéramos ir recuperando y arrancando hasta llegar a cifras de entre un 50 y un 75%. Este era el escenario moderado que manejábamos. Y un optimista, que era, aunque arrancáramos en julio y agosto más difícil, si manteníamos esas medidas de control que les decía yo, hubiéramos llegado a tener prácticamente un 100 de ocupación en la temporada de invierno durante 2021. Aquí están las cifras, ¿no? Es decir, el escenario optimista implicaba un sacrificio del verano. Esa era la estrategia nuestra. Podíamos ser optimistas siendo el único destino capaz de abrir durante la temporada de invierno, porque en invierno es donde realmente se concentra casi toda la ganancia del archipiélago desde el punto de vista de ingresos económicos. Son tarifas más altas, son clientes más estables, hay más posibilidad de recuperar beneficios, etcétera. Con lo cual, las conclusiones que nosotros manteníamos y que presenté al Consejo de Gobierno de Canarias de abril era que si descendía el turismo, automáticamente se iba a ver afectada toda la economía y que no existe en este momento en Canarias otra fuente productiva semejante que asegure el sostenimiento de nuestras condiciones de vida a corto y a medio plazo. Meter esto en la cabeza de la administración pública y de la sociedad canaria, que sigue sin ser consciente, es importante. Cuando hablan de no meter todos los huevos en la misma cesta, que primero digan qué otras cestas hay, porque al final hay una interdependencia y la actividad turística puede ayudar a generar otras labores alternativas, aprovechar talento, desarrollo de aplicaciones, nuevos sistemas de comunicación, etcétera. Pero es urgente, es la palanca, la recuperación del sector turístico para que todo lo demás sea posible, ¿no? Y aquí empezamos ya con el laboratorio de protocolos. Como ya les he explicado el cómo se llegó hasta aquí, cómo empezó a funcionar el laboratorio de protocolos en el mes de abril, bueno, pues aquí explicamos cómo trazamos la cadena de valor. Cuando trazamos la cadena de valor, vamos de los más esenciales a los complementarios, entrando desde, les comento, desde el momento de origen. Nosotros hablábamos de los turoperadores, de los accesos de puertos y aeropuertos, no solamente en destinos, sino también en origen, ese control que hay que hacer en los aeropuertos de origen, el papel de las líneas aéreas, la adaptación a la nueva normativa, también lo teníamos en cuenta. Es decir, hay ámbitos en los que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias podía influir directamente, como la normativa en cuanto a alojamiento, la normativa en cuanto a excursiones, actividades como golf, pero otras en las que no podemos influir porque escapan de nuestra competencia, como sanidad o como, por ejemplo, las líneas aéreas. Pero sí teníamos reuniones continuas y constantes, organizadas en el tiempo, tanto con los principales turoperadores europeos, como con las líneas aéreas, como con los organismos internacionales, para asegurarnos de que íbamos por buen camino. Y estas fueron las líneas en las que trabajamos. En cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí se desarrollaron actividades específicas de desarrollo de protocolos. ¿Cómo se desarrollaron? Bueno, pues a través de la Consejería de Turismo, que lideraba el proyecto y coordinado por el gabinete de la consejera, se creó un equipo supervisor que lo constituía el Consejo Canario de Turismo y representantes sectoriales con los cabildos, etcétera, y un equipo maestro. ¿En qué consistía el equipo maestro? En profesionales
recurrimos a profesionales del sector que tuvieran al menos 10 años de experiencia. De esta cadena que les puse aquí anteriormente, había una persona que llevaba cada una de estas áreas, que hacía de coordinador. Este era el maestro. Bueno, pues este maestro tenían que ser personas que tuvieran 10 años de experiencia en ese ámbito y que libremente eligieran un equipo de trabajo que llamábamos personal operativo, profesionales operativos, que aportaran al menos 5 años de experiencia, que fueran personas muy meticulosas y metódicas para que analizaran las propuestas que había recopilado el maestro, digamos, el coordinador, de qué se estaba haciendo a nivel de calidad en distintos países emisores, en países competidores, etcétera, intentando aglutinar todo eso y generar propuestas alternativas. Pongo de ejemplo cosas tan sencillas como que en lo que recomendaba Calidad Turística Española había que limpiar las habitaciones cuando un cliente daba positivo y que entrara un equipo con un EPI completo, limpiara la habitación de arriba abajo con productos sanitarios y luego dejar esa habitación en cuarentena durante una semana. ¿Qué hace el equipo de camareras de piso que formaba parte del equipo de hoteles aquí? Pues las camareras de piso dicen, bueno, si vamos a estar una semana con la habitación cerrada, ¿por qué correr un riesgo innecesario metiéndonos a nosotras en las 48 primeras horas de que sale un cliente positivo? Esperemos ese tiempo cerrado y luego entramos. Se los pongo de ejemplo. Y otro ejemplo parecido que viene del mismo grupo era que hubiera 2 camareras de piso para el cambio de habitaciones. Cuando sale un cliente, independientemente de que supiéramos que era o no positivo, la persona que se lleva la ropa sucia de la habitación, toallas, sábanas, etcétera, no podía ser la misma persona que traía la ropa limpia y desinfectaba la habitación. Entonces, dividirse en 2 equipos no incrementa la plantilla, sino que agilizaba el proceso y aseguraba muchísima más seguridad sanitaria para los empleados de los hoteles, ¿no? Adicionalmente, abrimos esto a la sociedad canaria y abrimos una sección a los turistas repetidores. La Sociedad Canaria son ustedes también y, como les digo, los protocolos están subidos a la página web de Promotur, que ahora les enseñaré, y también hay una sección que abrimos a través de encuesta a los turistas repetidores. Esta encuesta a los turistas repetidores llegó a más de 31.000 turistas que ya habían estado en Canarias y, sinceramente, también me gustaría poder compartirla con ustedes. Creo que está en la página web de Promotur, no creo que hoy me dé tiempo, pero los resultados fueron realmente asombrosos. Todo lo que nosotros defendíamos y preguntamos de una manera muy neutral para no influir en ningún caso en la orientación de la respuesta del cliente, nos confirmaban lo que nosotros intuíamos, que la gente prefería venir testada, asegurarse de que en el avión todo el mundo viniera sano, que no hubiera un caso de contagio que les implicara a ellos luego una cuarentena durante sus vacaciones, ¿no? Entonces, gracias a la información que recibimos de esas encuestas, nosotros establecimos unas premisas de trabajo fundamentales. Lo primero, no convertir las vacaciones en una experiencia hospitalaria. La gente viene a hoteles, no viene a quirófanos. Entonces, teníamos que asegurarnos que de una manera muy innovadora diéramos todas las máximas garantías sanitarias y de higiene, pero sin que pareciera que la gente estaba metida dentro de un hospital. El segundo punto era el cuidado del medio ambiente. No podíamos resolver un problema creando otro. Ya en aquel momento veíamos como el uso abusivo de mascarillas, de hecho en el caso de Tailandia, había generado un colapso de todos los sistemas de depuración y tratamiento de residuos tóxicos y sanitarios, porque se generaban solo en Tailandia, en la ciudad de Bangkok, 2 millones de mascarillas reutilizables, higiénicas diarias. 2 millones no daban abasto a seguir procesando y tratando este material y tardan 400 años en degradarse, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuidado con el medio ambiente. Proponíamos evitar el uso de productos desechables, lo que veíamos en muchos protocolos internacionales de vasos de plástico, platos de plástico, cubiertos de un solo uso. No, nosotros eliminamos eso y preferíamos procesos de maximización de limpieza, aumentame la temperatura en el lavavajillas, etcétera, etcétera. Nosotros creíamos que esta debía ser una de las grandes apuestas diferenciadoras de Canarias, que todos nuestros protocolos intentaran cuidar también el medio ambiente y aprovechar de paso lo que fueron recursos locales, generando una nueva industria apalancada en el sector turístico. Pues lo que comentaba antes, en vez de tener mascarillas desechables, tener mascarillas reutilizables que se pudieran desarrollar en Canarias y que de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, pertenecientes algunas de ellas a Moda Cálida y etcétera. Y luego obtener visibilidad internacional, pues no saben la cantidad de charlas, conferencias, etcétera. Creo que aquí se ha conseguido el objetivo de visibilidad internacional de manera muy meritoria y muy exitosa, pero reconozco un gran defecto. No se ha conseguido esa visibilidad interna y regional. Eso no sé si es como para
ver dónde hemos cometido esos errores, pero sinceramente se ha ido trabajando con un volumen impresionante. La mayoría de los equipos hemos estado trabajando días, jornadas de 12, 17 horas, sábados y domingos incluidos, y a veces pues te falla algún esfuerzo, pero también creemos que en cierta medida los medios de comunicación podían habernos ayudado un poquito más proactivamente en la difusión interna a nivel regional de lo que se estaba haciendo en Canarias, ¿no? Hay algunos que sí colaboraron y otros que no tanto, y creo que es una pena porque mayor implicación hubiera dado sin lugar a dudas mejores resultados. Aquí viene lo de los equipos de trabajo que les comenté antes, que era importante para nosotros que fueran profesionales. ¿Por qué recurrimos a profesionales? Porque de consultores está el mundo lleno, porque la consejería tenía propuestas de las 4 grandes consultoras típicas europeas o internacionales de gran renombre, y al final te viene un señor de Madrid que no sabe ni lo que es un turista a decirte qué es lo que tienes que hacer. Y yo creía que era el momento de que los profesionales canarios y la gente formada en Canarias diera un paso al frente y enseñara esa capacidad de trabajo, de profesionalidad, de resolver problemas. Era un momento de enseñarlos y lucirlos, y por eso recurrimos a profesionales canarios como van a ser ustedes el día de mañana, tanto desde el punto de vista de profesionales que lideraron los grupos como de profesionales operativos, que eran los que al final fueron más proactivos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y abrirnos también a la participación ciudadana para contar con su opinión. Este era el esquema de los eslabones. En los de arriba nosotros no teníamos una capacidad de influencia directa porque escapaban de nuestra capacidad de control local, pero en todos los que ven en azul sí que hicimos el desarrollo de protocolos directamente desde el laboratorio, ¿no? Este es el esquema. Luego montamos unos equipos de soporte transversal, que aquí se ven un poquito mejor, donde está el equipo de epidemiólogos y sanitarios, el equipo de asesores jurídicos, porque hubo que desarrollar muchísimos aspectos normativos, un equipo de administración para que ayudara no solo con el presupuesto del desarrollo de los protocolos y del laboratorio, sino la ficha financiera que necesitábamos para luego buscar ayudas europeas, nacionales o regionales para nuestras empresas. Un equipo de compilación en el que esperábamos contar también con las universidades, y colaboró el Colegio Oficial de Profesionales de Turismo de Canarias. Y luego un equipo técnico, que era sobre todo tecnológico. Aquí lo que intentábamos era traducir en aplicaciones y en soluciones tecnológicas muchos de los problemas que nos estábamos encontrando, o de obstáculos, como el facilitar todas las cartas de los menús de los restaurantes en código QR rápidamente, utilizar tecnología blockchain para los certificados digitales sanitarios, etcétera. Y en acciones paralelas nos centramos sobre todo en comunicación regional y exterior. Yo les digo que la exterior creo que funciona bastante mejor que la regional, salvo la campaña de publicidad regional, que sí que tuvo bastante éxito, porque aumentaron considerablemente las cifras de visitantes canarios, entre otras cosas porque era más difícil ir también a otros destinos de vacaciones. Identificar proveedores incluso de productos que pudieran ser fáciles. Aquí nos centramos sobre todo en las mascarillas producidas en Canarias. Propusimos incluso pulseras de tracking, porque hay gente que no trae el móvil o que puede dejar el móvil en el hotel. Bueno, pues proponíamos que hubiera otros sistemas de seguimiento, y yo personalmente me volqué más en el tema de los test para asegurarnos qué tipo de test necesitábamos, que fuera bueno, bonito y barato, las 3 cosas. Y luego formación, que aprovecháramos todos estos meses para dar formación. En la página web del Gobierno de Canarias se habilitaron acceso directo a formación, se contó también con la colaboración de Radio ECA, de ECANSA, etcétera, para iniciar procesos formativos específicos relacionados con los protocolos turísticos, ¿no? Esta es otra manera de presentar básicamente la misma información, así que no me voy a repetir. Este es el esquema que les presenté al principio y que fue, digamos, el germen de todo el trabajo, en el que hablábamos de mutualización de riesgo, en el que seguimos insistiendo en el concepto reciprocidad sanitaria, que cada persona debería hacerse cargo de que los que salen de su territorio salgan libres, salgan sanos, salgan limpios de virus, y el que recibe tenga la seguridad de que nadie viene contagiado, y antes de devolverlo, pues se le vuelva a testear, ¿no? Ese era un poco el planteamiento que teníamos. Y este fue el proyecto Canarias Fortaleza, revisado en abril. Están viendo la misma presentación que se hizo al Gobierno de Canarias, y que ellos dieron, digamos, por bueno y por válido, y que ayudaron a su implementación. Posteriormente a esto, pues tenemos una estrategia de control de accesos a las islas para el invierno 2020-2021. Yo no me quiero enrollar mucho más, pero sí quiero que vean esto, que perdón, lo tengo que poner así. Nuestra estrategia se basa básicamente en 3 niveles de defensa. Una primera línea, que sería la barrera en origen. Pedimos a todos los turoperadores que colaboren con el Test Before Travel.
que es la mejor manera de que la gente viaje ya limpia en los aviones, que cuando lleguen al destino estemos seguros de que vienen limpios. Si no es factible, o si alguien no puede, o si hay países en los que no hay suficiente stock, tendríamos una segunda barrera en destino en puertos y aeropuertos. Esto no ha sido posible hasta ayer que se aprobó la orden ministerial. Y la tercera barrera era la retaguardia. Esta retaguardia nos tocó ponerla en las zonas turísticas, en los hoteles, a través de un decreto que tuvo que aprobar de urgencia el Gobierno de Canarias el 30 de octubre, porque iniciábamos temporada el 1 de noviembre, y el Gobierno central todavía no nos había autorizado ni permitido el control de accesos a Canarias en puertos y aeropuertos. La ponencia esta es bastante larga y es demasiado técnica, y ya va un poco más a los técnicos que trabajamos en colaboración con el Gobierno de Canarias y con la Consejería, ¿no? Y ahora aquí les voy a enseñar, esta es la página de información a los turistas, donde se les va informando de los cambios que están habiendo desde la aplicación de los test para informar en todos los idiomas. Aquí tienen también la página oficial, pero que esta, digamos, la técnica de turismo de Islas Canarias, donde ven toda la información que hay, incluso sobre el laboratorio de protocolos turísticos. En el laboratorio pueden ver todos los protocolos y, como ven aquí, tienen un buzón de sugerencias donde pueden hacer aportaciones de alguno que les interese o de todos. Vienen los protocolos de buenas prácticas para alojamiento hotelero, los carteles informativos que se les recomienda a los hoteleros colocar informando a los clientes de las medidas sanitarias, y los buzones de sugerencias por si hay medidas, que hay técnicas o hay soluciones alternativas que se hayan ido desarrollando a lo largo del tiempo para mejorarlo. Servicios de hostelería y restauración, atención en comercios, cruceros, excursiones, golf, turismo de congresos, convenciones e incentivos, puntos de interés turístico, transportes, turismo activo y naturaleza, salud y wellness, y luego otros que son paralelos, como les dije, que no son de nuestra competencia, como de competencia de turismo propiamente dicho, como sanidad, playas, que depende de costas, y de seguridad, infraestructuras públicas, y cultura, que depende de la Consejería de Cultura. Y por último aquí, bueno, pues todas las dudas y cuestiones, desde cuándo es obligatorio el testeo, cómo es obligatorio, qué tipo de test. Desde ayer tenemos un pequeño problema con el Gobierno central, porque nosotros estábamos pidiendo, como ven aquí, test de antígenos, PCR o antígenos, y el Gobierno central se ha decantado solamente por el PCR. No sé si conocen las diferencias entre ambas pruebas, pero hay un abismo tanto en coste como en tiempo. El coste de un PCR en Europa está entre los 120 y los 200 euros y tarda entre 3 días o 4 en obtenerse el resultado. Y el de antígeno está en un entorno de 30 euros y tarda en obtenerse entre 15 minutos y media hora el resultado. Con lo cual, para un procedimiento de embarque o un test de viaje es más eficaz, digamos, desde el punto de vista logístico, el de antígenos que el de PCR, porque una familia de 4 miembros no se van a gastar 200 euros cada uno, son 800 euros para poder ir de viaje, mientras que en el caso de antígenos con 120 euros sería suficiente. Y bueno, voy a dejar de compartir ya para centrarme en lo que ustedes consideren. A ver, ¿cómo puedo? No sé si ya dejé de compartir. A ver, para poder pasar a verles y comentar otros temas que les sean de interés. Pues bueno, como yo te presenté, Cristina, ¿me escuchas? ¿Se me Sí, escucha? sí. Perfecto. Lo primero que todo, por supuesto, primero que todo, muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo, por sintetizar todo lo que has presentado, que sé que bueno, la intensidad a la que lo has presentado, pues desde luego es de lo más elogioso. Pues yo pasaría directamente a que te pregunten las personas que puedan estar interesadas en alguna cuestión particular. Yo diría que me gustaría que empezaran los alumnos que estuviesen alguna cuestión, pues que fuesen los primeros en iniciar alguna pregunta, cuestiones que les podrían interesar. A ver si se anima alguno de nuestros alumnos de máster. Yo tenía una pregunta, buenos días. Disculpa. Y es que si creían que la prueba, la que se ha sacado ahora, que son 72 horas antes, creo, pues es válida o es segura para atraer turistas, si esto no supone un riesgo y si se puede mejorar esto de las 72 horas, porque supongo que si las 72 horas en destino, le da tiempo a que esas 72 horas en las que vaya a coger el vuelo se contagie. Entonces no sé si esas medidas serán cerradas o están pues moviéndose también para mejorarlas.
A ver, te comento, las 72 horas las establece la Organización Mundial de la Salud y en parte las ha establecido en 72 horas precisamente por el tiempo que tarda en hacerse el resultado y obtenerse el resultado de un PCR. El PCR es la prueba más completa. Es una prueba que da resultados desde que empiezan a salir los primeros síntomas de enfermedad, a lo mejor a partir del segundo o tercer día de infección, mientras que las demás pruebas tardan un poco más, a lo mejor detectan ya a partir del quinto día. Sin embargo, cada día están saliendo pruebas nuevas, es probable que ese tiempo se acorte, pero lo que no se puede es poner una norma, a lo mejor limitando a 24 o 48 horas, que impida que la persona viaje con resultados. Entonces, no podíamos limitar en horas la obtención de la prueba, la capacidad de obtención del resultado de la prueba. ¿Es verdad que un PCR se puede obtener en 4 horas el resultado? Sí, pero es tal el colapso que hay en este momento en todos los países europeos que por el volumen de peticiones y necesidades de atención del diagnóstico de la pandemia es prácticamente imposible. Por eso nosotros desaconsejamos el PCR para hacer un filtro, que es lo que estamos haciendo, y que entiendan todos qué es lo que pretendía el gobierno de Canarias, que era evitar rebrotes para seguridad de sus residentes y para proteger incluso sus equipos sanitarios, porque los que se juegan luego la vida en primera línea van a ser los equipos sanitarios. Minimizábamos riesgos en un 80%, que no es un riesgo nada despreciable. Es decir, aunque incluso el gobierno de Canarias solamente ha podido aplicar esto de cara a la actividad turística, siguen entrando por aeropuerto personas que estudian en Madrid o que estudian de Erasmus y que vienen a Canarias y que tienen que seguir manteniendo normas de control personal, de cuidado personal por sus propios familiares, personas de edad avanzada, compañeros y vecinos. O sea, hay una parte de responsabilidad social que ni por mucho test que pusiéramos en todos los sitios serían suficientes. El test no quita ni sustituye que haya que mantener las medidas de control sanitario, higiene de manos, distancia social y uso de mascarilla, pero sí ayuda a evitar que entren personas claramente contagiadas que podían suponer el contagio de un avión entero y tener que entrar en cuarentena y afectar a toda la imagen del destino turístico y tener que volver a cerrar. Vale, gracias. Nada. A ver, ¿alguien más iba a preguntar algo antes? Sí, buenos días. Yo tenía una pregunta en relación con lo que ha sido mencionado en la ponencia de el trabajo encomiable que han hecho ellos, ¿no? Gestionando, ¿no? Por ejemplo, el que se menciona del FAMTIP o la AMT, ¿no? Y lo poco que cala eso en los canarios, ¿no? Que no se le da, no nos llega, ¿no? En cambio, artículos, por ejemplo, publicados en cualquier diario, ¿no? De aquella manera, demonizando el turismo, sí cala a la sociedad, ¿no? Entonces a mí me parece una gran pena eso. Y la pregunta que yo quiero preguntarle es si esta situación, no ahora, porque ahora la cosa está anestesiada, ¿no? Como bien sabemos por los ERTE, pero si esta situación puede ayudar a concienciar un poco, ¿no? Sobre la importancia, yendo más allá de, como usted menciona, del 35% del PIB, que todo el mundo se sabe de memoria, sino de realmente valorar lo que significa el turismo para nosotros, creérnoslo, y que en un largo plazo esto, ¿sabes? Nos ayude a salir reforzados y hacerlo mejor, ¿sabes? A querer más y aquello en lo que somos buenos y como usted señala, que esto no se trata de, ¿sabes? La diversificación no se trata de quito aquí, pongo allá, sino integrar en lo que somos buenos. Perdón por haberme extendido tanto. No, no, y además me parece muy buena reflexión y creo que has puesto un buen ejemplo. ¿Cómo es posible que la gente no haya recibido suficiente información sobre este plan en el que se estaba trabajando? Creo que hubiera dado mucha tranquilidad a mucha gente que ha pasado ansiedad y angustia por su futuro de puesto de trabajo, etcétera. El hecho de haber perdido esa oportunidad de dar orgullo al sector con la validación de la OMT, que hubiera sido un orgullo para todos los canarios, para todos los empresarios que habían hecho un esfuerzo económico brutal intentando reabrir las instalaciones aun con la incertidumbre de qué iba a ocurrir, que hicieron esas inversiones, cómo se formó la gente, con qué pasión. Pues todo eso, desgraciadamente, no llegó a la opinión pública y, sin embargo, como bien dices, cualquier noticia sacada de contexto fuera ya se convierte en un escándalo, se demoniza automáticamente. Yo creo que ese es un punto de reflexión muy importante y un trabajo que a lo mejor hay que hacer, que yo te digo, ya porque no nos daba capacidad ni tiempo para abarcar más ámbitos, pero es una reflexión que creo que incluso desde las universidades puede ser una línea de análisis de cómo cambiar esta percepción de la opinión pública, incluso trabajar de manera conjunta con los medios de comunicación, de qué manera transmitir a la población los valores, las fortalezas, la riqueza, lo que nos ha aportado el turismo como sociedad, a nivel cultural, a nivel de la sociedad, el comportamiento social en Canarias, una sociedad tan abierta, tan respetuosa. No sé, hay tantas cosas buenas que ha dado el turismo, aparte de puestos de trabajo y el 35% del PIB, que siempre queda en demérito frente a cualquier escándalo. Y yo creo que
esto es un caso paradigmático de los niveles a los que llegamos de ocultar lo bueno y regodearnos en lo malo. Es como una situación un poco de la etapa esta católica de autoflagelarnos continuamente y nunca reconocer los logros o las cosas buenas que se hacen aquí, y que son muchas, ¿eh? Hola, buenos días. Quería hacer también yo una pregunta. Bueno, primero dos aportaciones. Una, agradecerte, Cristina, pues ese trabajo, digamos, desinteresado tuyo y del equipo que está detrás del proyecto, y darte la enhorabuena por él, pues la verdad que es un trabajo excelente. Y por ubicarte un poco la pregunta que te voy a hacer, yo dirijo una startup tecnológica y en el proyecto Canarias Fortaleza la tecnología pues es una línea de actuación pues, que se está configurando ya no solamente por el propio proyecto, sino porque todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en la salida de todos los sectores, por todo el sector, todo lo que significa la digitalización de la tecnología, pues es una pieza clave para esto, ¿no? Y particularmente a mí me sorprendió el hecho de que en una de esas líneas de actuación aparece la tecnología y concretamente señalan una tecnología propiamente que es la tecnología blockchain. Aquí dos preguntas asociadas a esto. ¿Por qué surgió poner el foco en esa tecnología? ¿Y qué se está haciendo en ese ámbito concretamente? Si se está haciendo en esa línea de actuación tecnológica en lo general y blockchain en lo particular. Y por último, como tú también comentabas al principio, es un proyecto, es una línea de actuación en la que está abierta la aportación de cualquier colectivo socioeconómico que forme parte de Canarias y que quiera contribuir a mejorarnos, a salir de esto. Pues ¿cómo podemos aportar, en este caso donde yo estoy, en el ámbito de la tecnología? Gracias. Bueno, pues tenemos montado gracias por las preguntas, son muy interesantes. Hay un equipo tecnológico. Al final lo que hemos tenido es un poco que reconvertir Promotur, las administraciones, recuperar los recursos humanos que teníamos, que además tengan en cuenta que eran recursos humanos acostumbrados a trabajar en modo automático, por decirlo, en piloto automático. Feria, campaña promocional, marketing de verano, marketing de invierno, feria, y así continuamente. De repente te encuentras una bomba atómica como esta que se lo lleva todo por los aires y hubo durante 2 meses prácticamente que reconfigurar todo el equipo, tú céntrate en la conectividad, tú en esto, nos reorganizamos entre todos y bueno, el equipo tecnológico, pues la persona que llevaba la parte de sistemas informáticos en Promotur es la que lo lideró, ella iba recogiendo las propuestas de aplicaciones y filtrando. ¿Por qué nos decantamos por tecnología blockchain? Bueno, yo sí soy una apasionada de blockchain, pero no solamente yo, sino varias personas del equipo que hemos estado trabajando. Estábamos hablando de trazabilidad, de la necesidad de asegurar una serie de procedimientos, de criptografía, etcétera. Y justo en ese momento, en una de las reuniones con la OMT, nos presentan un proyecto de un pasaporte digital. Pasaporte digital que realmente no era pasaporte per se, sino una aplicación de almacenamiento de datos sanitarios en el que la persona podía almacenar todo su historial clínico, incluyendo el resultado de pruebas del COVID. Y entonces estaban protegidos con tecnología blockchain y criptografía y dando máxima seguridad para el usuario. La casualidad que el desarrollador era un empresario canario, era un señor aquí de las Islas Canarias, y dijimos, bueno, Canarias está intentando validar el destino con la OMT, este señor tiene este pasaporte digital ya desarrollado, unimos sinergias y ahí empezamos la colaboración. Pero no era la única aplicación que nos hacía falta, no solamente necesitábamos un pasaporte, necesitábamos aplicaciones de trazabilidad, tal. Ahí cuando empezamos a sugerir las aplicaciones de trazabilidad, nos cayó encima la Agencia Nacional de Protección de Datos y nos puso un requerimiento, que ellos eran los únicos en España que podían desarrollar aplicaciones de trazabilidad por la ley de protección de datos. Entonces nos frenamos ahí, tuvimos que dejar que avanzara el gobierno. Yo te aseguro que si nos hubieran dejado nosotros desde abril iniciar ya las aplicaciones de trazabilidad, Radar COVID no hubiera estado disponible en septiembre como estuvo, sino hubiera estado disponible bastante antes, ¿no? Y con otro enfoque que teníamos nosotros. Pero había muchas aplicaciones que eran útiles también para las recepciones, para los restaurantes, para tal. Entonces, invitamos a través de las cámaras de comercio, que cada una tenía habilitada, tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Tenerife, tenían habilitadas áreas tecnológicas, a que ellos fueran recopilando aplicaciones que pudieran ser útiles para el sector empresarial en cualquier ámbito, comercio, restauración, alojamiento, etcétera, que facilitaran la labor de los empresarios o que redujeran riesgo. Si yo miro la carta del restaurante en el móvil, pues reduzco el riesgo de contacto con una carta de plástico, obviamente. Bueno, pues se buscaron todas esas alternativas tecnológicas de esa manera. Algunas de ellas requieren o precisan tecnología blockchain y otras no. ¿Cuáles son las que requieren y precisan tecnología blockchain? Las que necesitan certificación. Certificación, por ejemplo, para un certificado sanitario
O, por ejemplo, la inspección de un establecimiento. Si tienen un auditor externo que de cara al seguro quiere verificar que se cumplen todos los parámetros de seguridad sanitaria que establecen las autoridades, se puede certificar a través de un certificado con tecnología blockchain con una serie de parámetros que los van midiendo. Esto lo tiene la empresa Health and Safety. No sé si la conoces porque están en Tenerife también. Entonces, se han ido desarrollando muchas aplicaciones para dar servicio a las empresas en esta línea. Solamente un matiz, te preguntaba si todavía tú decías que este proyecto está abierto a la aportación, ¿cómo podemos seguir aportando lo que quisiéramos aportar? A través de la página que les puse aquí de marketing de Islas Canarias, a ver, te voy a decir cómo se llama, turismodeislascanarias.com, ahí entras, ¿vale? Y te vienen los teléfonos y los datos de contacto. Y si quieres hacer una aportación concreta, por ejemplo, tienes una aplicación específica para comercios, en tu buzón de sugerencias, introduce los datos de la propuesta que estás haciendo. A lo mejor es para alojamiento o a lo mejor es de carácter general. Bueno, pues en los datos de contacto que aparecen ahí, todo lo que ponga laboratorio, lab, que es como se le ha puesto, ahí es donde se puede meter. Les vuelvo a compartir la página para que la vean. A ver, toda mi pantalla. Esta. Donde pone laboratorio. Si entras aquí, lab, laboratorio de protocolos, y entras aquí y ya ves cada uno de ellos. Y aquí ves, en todos vas a ver buzón de sugerencias, en los que son competencia nuestra, ¿no? Evidentemente. ¿Ves? Protocolos de aeropuertos AENA no podemos hacer sugerencias, las directrices de aviación de ASA tampoco y en IATA tampoco. Pero aquí tienen los contactos y tienen de cada uno de los que sí podíamos hacer aportaciones, que tienen competencias del Gobierno de Canarias, pues aquí. Y aquí está el proyecto completo de Canarias Fortaleza por si quieren verlo. O sea, que es el documento real, porque yo lo que les he hecho ahora es una presentación un poco resumen, ¿no?, del contenido del documento total. Y les voy a enseñar una cosa por curiosidad simplemente, que es en lo que estamos. O sea, las pruebas, nosotros decimos en el documento que van a salir test cada vez más baratos, cada vez mejores y cada vez más rápidos, y aquí les pongo un ejemplo. Aquí tenemos un test de COVID-19 que tarda 2 minutos, que funciona como un sistema de la Guardia Civil, de alcoholímetro, que funciona simplemente tomando, se activa la muestra en una sesión de la aplicación móvil, se inserta la boquilla en el aparato, la persona exhala entre 3 y 5 veces durante 30 segundos, el analizador lleva esto a través de unos algoritmos y se desarrolla a través de una aplicación en la nube y el resultado te lo envía directamente al móvil, te devuelve el resultado al móvil. Entonces, estos son los aparatos que nosotros queríamos pedir para Canarias, para todos los aeropuertos, porque en cuestión de 4 minutos teníamos a todo el mundo analizado. ¿Qué pasa? Que necesitamos que sean validados por el gobierno español. Pero hasta esto lo teníamos ya previsto. Entonces, cuando el gobierno dice que lo único que acepta es la PCR, pues a nosotros nos deja bastante decepcionados, digamos, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer o poner o prever que la ciencia va a seguir avanzando, que la tecnología va a seguir avanzando, que se van a desarrollar cada vez nuevas aplicaciones y nuevos servicios. Entonces, es una pena que no estemos aprovechando, como les dije, para que esto se convierta en una oportunidad de liderazgo de Canarias. Las aplicaciones las teníamos, los servicios los teníamos, pero no siempre depende de ti el poder aplicarlo. Esa ha sido la gran pena. Más preguntas. Tenemos también a Moisés, a Raúl, profesores del máster, investigadores, si quieren participar. Moisés. Hola, Cristina. Buenos días a todos y a todas. Hola, Cristina. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por dedicar tiempo para exponerle a los alumnos y las alumnas del máster pues un caso real, ¿no? Lo que está ocurriendo en una situación absolutamente anómala, ¿no? En febrero, bueno, tú ya nos comentaste que ya te habías planteado este escenario, pero yo te puedo asegurar que yo en febrero no me hubiera planteado en la vida que esto iba a ocurrir, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pensábamos que esto era algo que estaba ocurriendo en un rinconcito del mundo y que ya habíamos tenido alguna que otra experiencia y que no iba a pasar de ahí, no iba a llegar justamente. Estábamos más preocupados por el Brexit que por este tipo de cosas, ¿no? Felicitarte porque hiciste una actividad que cuando te seguíamos dentro del confinamiento íbamos viendo, íbamos aprendiendo de cómo ser proactivo, ¿no?
Lo habitual por parte de nosotros fue mirar para el otro lado o podernos a ver series de Netflix y te felicitamos porque me parece bastante positivo, ¿no? Que tú cogiste la acción y esto no es lo habitual, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Yo tengo dos preguntas concretas. La primera es la última. Vamos a ver, si hay técnicos, si hay expertos que saben que está ocurriendo las cosas, ¿por qué dejan que sigan ocurriendo? Es decir, si sabemos que el PCR es caro y que esto va a impedir que vengan turistas, ¿por qué en el boletín oficial del Estado, para plantear este tipo de cuestiones, se plantea, ¿no? Porque ahora tenemos un debate esta semana, si el PCR es el más adecuado, han salido los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si sabemos las cosas, ¿por qué se permiten que ocurran? ¿No? Porque además ahora mismo una de las cosas que está ocurriendo con la pandemia es que tenemos que tomar, la acción-reacción es muy rápida. Entonces, no podemos estar con experimentos. Entonces, teníamos que haber planteado, y las personas que están tomando decisiones tenían que saber que el PCR iba a tener un efecto negativo, sobre todo a la hora de traer turistas, que como muy bien han dicho tú, en algunos casos sale mucho más caro los PCR que el propio viaje. Por lo tanto, esto va a disuadir ya no solamente al turista extranjero, sino también al posible turista nacional, ¿no? Y en segundo lugar, una de las cosas que te hemos ido siguiendo a lo largo de todo este proceso, vemos cómo ha influido. O sea, yo te felicito porque muchas veces desde la universidad tenemos una auténtica frustración, porque damos ideas, damos opiniones, pero nadie nos hace caso. Y como dice aquel, el esfuerzo sin recompensa genera melancolía y no tenemos mucha melancolía, ¿no? Entonces tú has tenido mucha suerte de que lo que tú planteabas por parte de los políticos te han hecho caso, ¿no? Incluso escuchándote ahora mismo tu conferencia, me recuerda a frases e ideas escuchadas, en este caso a la consejera de Turismo, y en ese sentido me parece un elemento muy positivo, ¿no? Muy, muy positivo. Pero lo que está claro es que veo dos cosas, ¿no? En primer lugar, se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de ustedes de plantear propuestas, pero ha habido un desequilibrio a la hora de que estas propuestas hayan sido ratificadas por ejemplo, a escala europea, ¿no? Ese gran déficit de la Unión Europea que todavía estamos esperando para que tomen decisiones, ¿no? Y después una de las cosas que siempre hemos hablado, que es el tema de la gobernanza, yo creo que aquí esa colaboración público-privada o privada-privada o público-público ha fallado. Yo creo que un debe que salimos con una de las lecciones que hemos aprendido, que en estos planteamientos teóricos que solemos hacer de la universidad, la gobernanza ha fallado, ¿no? Porque en este caso la colaboración público-público a diferentes escalas, la gobernanza multinivel ha fallado, ¿no? Cuando teníamos nosotros la respuesta, nos cambiaban desde la Unión Europea las preguntas, o mejor dicho, no nos respondían a las preguntas, ¿no? Entonces, mis dos reflexiones va por eso, ¿no? La primera es, ¿por qué? Sabiendo que las cosas se pueden hacer de forma diferente, se siguen planteando, por ejemplo, lo que se ha planteado con los PCR esta semana. Y la segunda es, ¿por qué ha fallado la gobernanza, ¿no? A ver, la verdad que son preguntas importantes y también quería hacerte un comentario. El tema de los PCR. Discutiendo con el gobierno central hemos tenido una sensación, yo sé que esto se está grabando, pero es la sensación que he tenido y soy una persona sincera y honesta. La sensación que teníamos fue un poco como volver al pasado de Canarias hace unos 30 años, en el que un poco nos trataban, sin que se malinterprete la palabra indígenas, ¿no? Pero no, ya vienen los canarios, ¿por qué te vamos a considerar de manera distinta que Albacete? Dicho por gente del ministerio, pero ¿por qué vamos a poner requisitos distintos de pruebas para ir de Ciudad Real a Huelva que para ir a Canarias y no sé qué? Pero ustedes, ¿quiénes han creído que son? Entonces, era una ignorancia tan supina sobre la situación de Canarias y nuestra dependencia de la actividad turística que muchas veces no hay mala fe, lo que hay es ignorancia. La ignorancia solo se combate con educación y con un poquito de apertura de mente y a escuchar al contrario y con respeto, porque a lo mejor teníamos algo que enseñar. Pues no lo quisieron oír y cuando explicamos que Canarias no es Albacete, porque Albacete no recibe 16 millones de personas al año, no depende el 50% de su economía de él, y además tiene un problema, que tiene un montón de carreteras alrededor y está rodeado de otras provincias, pues no podemos hacer... perdón, que quito el sonido.
No podemos hacer absolutamente nada por ayudar a Albacete. Es un problema que tiene Albacete. Pero Canarias, que sí tenía la capacidad de controlar los puertos y aeropuertos, ¿por qué me niegas la posibilidad de defenderme, de salvarme y de además ahorrarte dinero? Te ahorro dinero de los ERTES, consigo que vuelva a entrar dinero en la comunidad autónoma, que la administración pública reciba ingresos en vez de solamente costes. Entonces no entendíamos esa reticencia. De hecho, llegaron a insultarnos, digamos, en el sentido más duro de la palabra, al decirnos que dejáramos de inventar y que copiáramos a Baleares, ¿vale? Que siguiéramos el modelo de Baleares. Cuando Baleares se estampó un mes después, era como para echarnos a llorar y decirles, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Qué falta de respeto, ¿no? Hacia nosotros, los canarios. Pero es que como esto hubo muchas. Desde cuando vieron que no aumentaban los ratios de contagios aquí a finales del mes de agosto, principios de septiembre, y decirnos, bueno, pues desvíen los aviones al Hierro. Pero señores, que en el Hierro no tenemos un aeropuerto internacional, que ahí no puede aterrizar un avión que venga de Alemania. O sea, ese era el nivel. Con eso lo que te quiero decir es que a veces lo que hay es falta de empatía. No tienen empatía. Las personas que están tomando las decisiones, en este caso en Bruselas o en Madrid, por decir el sitio, porque da igual el signo político, no es un problema de ideología, tampoco es un problema de maldad, tampoco es un problema, entiendo que nadie lo está haciendo por fastidiarnos, simplemente es ignorancia. Ignorancia y falta de movimiento por nuestra parte, porque también les digo que me parece lamentable que en todo esto que nos hemos visto y nos la hemos deseado, hasta a niveles de llamar a gente que ni me íntima amiga del ministro de Chipre, ¿vale? Del ministro de Turismo de Chipre. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de personas fuera de nuestro país y dentro es algo inalcanzable, ¿no? Por ejemplo, o sea, se los pongo de ejemplo. ¿O cómo es posible que en Bruselas hayamos tenido lobby canario del plátano y lobby canario del tomate, el sector hortofrutícola, y nunca ha habido un lobby turístico? Y cuando hablamos con Naciones Unidas y hablamos con la Organización Mundial de la Salud, el lobby turístico está compuesto solamente por líneas aéreas. Dije, mira, eso no es un lobby turístico, eso es un lobby de líneas aéreas. Pero los destinos turísticos no tienen presencia, no estás escuchando lo que está pasando a las empresas pequeñas, medianas y grandes que viven del sector, a los activos. Entonces nos veíamos con ese problema. Y mi conclusión para responderte del por qué pasan estas cosas, por ignorancia. Si esa persona del Ministerio de Sanidad se hubiera puesto en contacto con el Ministerio de Educación o con nosotros, que ya llevábamos como 3 meses por delante de ellos con avanzados, es que hemos mandado 4 protocolos distintos diciéndoles cómo hay que hacerlo. 4, si no se los miran, si hay esa soberbia, si hay esa suficiencia, si hay esa falta de empatía por entender cómo se viven las cosas en un territorio insular, fragmentado, aislado y vulnerable, vulnerabilidad que conocemos, que simplemente estamos intentando defendernos, por eso el uso de la palabra fortaleza con doble sentido. Tenemos muchas fortalezas y tenemos que estar orgullosos, pero también somos una fortaleza y me protejo de cualquier ataque externo, sea un virus o sea una medida equivocada, y por eso ahora hay que atacar otra vez y volver a luchar para conseguir que lo mismo que conseguimos con el gobierno de Canarias, que pusiera PCR o test de antígenos, que también lo pongan a nivel nacional, porque si no, es como si nos hubieran cerrado la puerta, no va a poder venir la gente porque no hay en este momento disponibilidad ni stock suficiente. Con respecto a lo otro que me comentabas de la gobernanza, yo veo que ese es un proceso también continuo, que en el caso mío y en el haber tenido la oportunidad de que este proyecto pues se materialice y no caer en la desesperación de, bueno, tuve una idea pero no prosperó, también ahí, en este caso sí tienen que ver las personas. Era una consejera, es una consejera, Yaisa Castilla, que es una persona joven, 37 años, abogada, culta, con ganas de aprender, con humildad, con ganas de formarse, de informarse, que estaba muy receptiva, como una esponja a todo lo que le íbamos diciendo, porque dice, me tengo que rodear de todo el que sepa y de los mejores para sacar este adelante, porque tengo que hacerlo por mis islas. Y lo hizo de una manera vocacional. Y luchó, y como había sido senadora en Madrid, aprovechó todos sus contactos personales y los de sus amistades para tener ese acceso directo que tuvimos al director general de la OMT o a la directora general de salud de la OMS. Menos con el Papa Francisco, que tampoco pintaba mucho el pobre hombre en esto. De resto hablamos con todo el mundo, con IATA. De verdad, fue una cosa asombrosa todo lo que nos movimos y que dimos a conocer esto. Pero fue porque había esa implicación. Entonces, yo sí entiendo que gran parte del mérito es cuando los políticos reconocen hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, y se dejan asesorar, bien por técnicos de la universidad, bien por profesionales, bien por empresarios, sin lobby, sino gente neutral que dice, por aquí, vamos a poner cada uno nuestro granito de arena y, oye, hay cosas de aquí que a lo mejor yo estaba equivocada y que se pueden cambiar, por eso está abierto a la ciudadanía. Y los proyectos de inteligencia colectiva están prosperando. De hecho, esta tarde yo tengo que estar en La Palma, vamos a ver si la tormenta esta no lo impide,
para unas sesiones que han montado un foro de inteligencia colectiva en el municipio del Paso, en La Palma, para abordar esta problemática de manera conjunta. Y yo creo que va a ser el camino. O sea, la gobernanza futura, no solamente en situaciones de crisis, sino a medio y largo plazo, pasará por una mayor implicación de la sociedad civil. No podemos dejar esto en manos solamente de profesionales de la política. Hay que unir el conocimiento y el talento de la sociedad civil, cada uno en su ámbito. Absolutamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Raúl, ¿quieres comentar algo? No oigo. Le comenté. Agradecerle a Cristina, la verdad es que ha hecho un repaso fantástico. Yo, ya también vamos todo de tiempo, simplemente mis reflexiones y a medida que iba hablando y también esta última intervención son de cara al futuro. Yo creo que todo esto tiene que hacernos aprender. En Canarias, efectivamente, decíamos, no hay lobby turístico en Bruselas, o sea, y otras muchas cuestiones que solo pensamos en el turismo cuando va mal, pero cuando va bien, como el viento sopla y todo dejamos hacer, y un poco si alguna sintetizando, ¿qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, qué estamos aprendiendo de todo esto y qué podemos hacer mejor en el futuro? Y un poco, quizás ya a modo de cierre por el tiempo, si no hay mucha más. Un poco, si Cristina nos pudiera un poco comentar un par de brevemente, o sea, ¿qué piensas que es lo que... Mirando a futuro, con la bola de cristal esta que... Bueno, pues mirando al futuro, estamos a corto plazo debatiendo con el Gobierno central la modificación de la orden que publicaron ayer, en la que se especifica que solo pueden ser PCR y entra en vigor el 23 de noviembre, en conflicto o en contradicción con lo que pone el decreto del Gobierno de Canarias, que entra en vigor esta noche a las 12 de la noche. Entonces, intentando resolver esto la semana que viene de manera urgente, buscando test en todos los mercados de origen, porque los turoperadores también están muy preocupados, viendo a ver si conseguimos que se levante la cuarentena de Reino Unido el 2 de diciembre para recuperar el mercado británico en diciembre. Si esto se mantiene con la situación de Alemania, podemos salvar el invierno desde principios de diciembre. Solamente habríamos perdido trágicamente un mes, el mes de noviembre, pero estaríamos listos en diciembre. Pero necesitamos que se cumplan esos pasos. No sé si vamos a poder llegar porque hay cosas que están en nuestra mano y otras que no. Pero hay una muy sencilla que sí está en manos de todos ustedes y ahí les voy a pedir la colaboración. Como ciudadana, como responsable del proyecto Canarias Fortaleza y como todo. Tenemos una epidemia, tenemos una pandemia. Las cifras dependen de todos y cada uno de nosotros. Tenerife es la isla que está más disparada en este momento. Los principales focos están en La Laguna y están en Santa Cruz. Ustedes son alumnos de la Universidad de La Laguna mayoritariamente y profesorado de la universidad. Sé que se han tomado medidas, sé que se ha sido cuidadoso, pero veo también ahí que hay oportunidades de proactividad. Me convierto en prescriptor de mi vecindario, de mi bloque de edificios, de mis vecinos, de la gente mayor que me rodea, de que tengan cuidado, de que no se aumenten los contagios, de que si los colegas dicen que vamos a quedar esta noche, yo les digo, tío, piénsatelo bien, tal, de que entre todos tenemos que formar parte de esa estructura de protección, porque si aumentan otra vez los contagios en Canarias, todo lo que les acabo de decir del 2 de diciembre, que podríamos recuperar la temporada de invierno, olvídense. Como subamos el índice de contagios, quedamos fuera otra vez de todos los mercados. Entonces, ahí sí que podemos colaborar. Y es una colaboración continua y no es pasiva, no es yo me cuido, sino yo enseño a los demás a cuidarse, a los mayores, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis compañeros de universidad, a mis colegas. Eso sí se los pediría encarecidamente, y lo que sean soluciones proactivas que se puedan poner en marcha de manera innovadora, puedo incluso compartirlas y difundirlas con otras universidades españolas, porque los rebrotes más grandes que están habiendo, por desgracia, en Granada son a través de focos universitarios, en Valencia fue a través de foco universitario. Cambiemos ese modelo, cambiemos ese ejemplo y demos la sensación contraria, que nuestros alumnos y nuestro profesorado está luchando en contra de la pandemia de manera proactiva, como ciudadanos que son y que pueden tener una capacidad expansiva con una, capacidad de expresión, de indicaciones, etcétera, que pueda ayudar a cambiar esa percepción que tiene la gente, no solamente del turismo, sino de que están exentos de riesgo de la pandemia, que no es así. Si volvemos a aumentar, vamos a perder todos, económicamente y sanitariamente.
Y nada, yo despedirme con esto y quedar a su disposición para siempre que lo necesiten, agradecer de nuevo la invitación, darle muchos ánimos a los alumnos de turismo, y yo creo que tienen una gran tarea por delante. Ven que se pueden hacer cosas, se pueden hacer proyectos, es un ámbito de trabajo de verdad apasionante, y bueno, en el que yo creo que hay muchísimo que hacer en Canarias. Y yo agradecer también a mi empresa que me permita colaborar con ustedes, porque saben de la necesidad y la importancia de los vínculos que hay entre turismo y cultura. Y por eso es por lo que estamos colaborando en todos estos proyectos. Pues muchísimas gracias, Cristina, porque creo que ha sido una aportación valiosísima para todos, para los alumnos y también para los que estamos ahora y los que te podrán ver, porque estábamos grabando esta sesión, como bien sabes. Así que, bueno, estoy seguro que si estuviésemos ahora en vivo te daríamos un aplauso, porque creo que es más que merecido. Y te vamos a tomar la palabra de seguir contando contigo, estoy más que seguro. Cuando quieran. Bien. Gracias. Venga, un abrazo a todos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.